La palabra de Dios nos dice que debemos de orar por todas nuestras necesidades y se han hecho en esta mañana. Viajes, Carmen y sus papás vienen de San Antonio y las hijas de Raquel vienen de Denton y otros hermanos que están viajando, ¿verdad? Pues oremos por ellos, que todo llegue bien. Oramos o se ora por la iglesia, por hermanos que necesitan, los que están enfermos. El hermano ahorita mencionó el hermano David mencionó en su oración la muerte de una hermana de 96 años, ¿verdad? Yo la conocí allá en 1960, ya era miembro de la iglesia y murió esta semana, ¿verdad? ¿Dónde está? Sí, esta semana. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con hablar de esto, ¿verdad? Bueno, la hermana murió, ¿verdad? Y ella fue fiel en todo lo que la conocimos y lo que la tratamos y demás. Pero, ¿qué de ti o qué de mí? ¿Estoy seguro de mi salvación? ¿Estás seguro de tu salvación? Es una pregunta que debiéramos de hacernos frecuentemente. ¿Estoy seguro de mi salvación? ¿He sido fiel? ¿Se ha predicado el Evangelio? ¿Se nos predicó el Evangelio? ¿Lo creímos? ¿Confesamos a Jesucristo? ¿Nos arrepentimos? ¿Nos bautizamos? Pero no cesa allí ese proceso, ¿verdad? Sino que después del bautismo empieza nuestra lucha. Como estaba mencionando el hermano Antonio en su clase, ¿verdad? Cuando más nos vemos firmes o cuando más nos vemos débiles es cuando Satanás nos ataca. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Qué si Cristo viniera hoy? ¿Qué si hoy fuera el último día nuestro en esta tierra? Si hoy fuera el último día de nuestra vida, ¿nos iríamos con Dios? ¿Nos iríamos a las moradas celestiales? ¿Estaremos seguros de la salvación? Sabemos que el Evangelio es poder de Dios. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 1 y versículo 16: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Necesitamos prestar atención al Evangelio y qué es lo que demanda a Dios de nosotros por medio del Evangelio. Nos demanda fidelidad, nos demanda que cumplamos con su palabra. Hay cuando menos hay dos razones o argumentos bíblicos para que nos pongamos a pensar en esta pregunta. ¿Estoy seguro de mi salvación? El primer argumento, y son bíblicos, ¿verdad? No son argumentos humanos. El primer argumento, ¿verdad?, es que la muerte viene cuando menos lo esperamos. La muerte viene cuando menos lo esperamos. En estos casi 2 años, ese COVID ha atacado y se han ido muchas almas. Algunas que eran miembros de la iglesia y otras que no eran miembros de la iglesia, que no obedecieron el Evangelio.
Pero ahorita que nosotros estamos vivos, y si tú no has obedecido el Evangelio, hoy es el día de salvación. Porque la muerte es segura, la vida es incierta. La vida se puede acabar en cualquier momento cuando Dios lo disponga. El otro argumento lo encontramos en la carta que el escritor escribe a los Hebreos, allá en el capítulo 11 y versículo 17, me parece, ¿verdad? Cuando dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Entonces necesitamos estar conscientes de que un día Dios nos va a juzgar, ¿verdad? La muerte puede llegar en cualquier momento, pero si no sucede durante nuestra... si sucede esto, qué bien, o qué mal para algunos. Pero también podemos mirar que el Señor va a venir, y el Señor viene por su pueblo. Allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el Señor está... o Mateo está escribiendo, ¿verdad?, que el Señor vendrá de improviso, de pronto, cuando menos lo esperemos, ¿verdad? Y debemos de estar preparados entonces nosotros para ese día. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? La gente necesita, todos nosotros necesitamos preocuparnos por cómo es mi situación delante de Dios. Estoy bien con Él. El Señor puede venir en cualquier momento, o la muerte puede venir también cuando menos lo esperamos. Así que, ¿qué tengo que hacer para estar preparado? Si el Señor va a venir de pronto, dice allí dije ahorita Hebreos 9:17, pero es 9:27, disculpen. Pero en Mateo 24 y versículo 36 dice la Escritura, pero del día y de la noche nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Esto es una advertencia que hay en las Escrituras para nosotros. Debemos de estar preparados, ¿verdad? Porque cuando venga el Señor será cuando menos lo esperamos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el apóstol Pablo escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 13 y versículo 5, y dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en lo que creíste. Está hablándole el apóstol Pablo a los cristianos. ¿Estáis todavía en tu creencia? Cuando aceptaste, cuando oíste el Evangelio, cuando te arrepentiste, cuando confesaste a Jesucristo, cuando te bautizaste, ¿estáis en esa fe? Dice, probaos vosotros mismos. Continúa diciendo el apóstol Pablo, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Verdad? Nosotros podemos saber si Cristo está con nosotros. Sabemos que somos pecadores, caemos en pecado, pero no vivimos en pecado. Tenemos la oportunidad de ir a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial en oración, arrepintiéndonos cuando hemos pecado. Leemos allá en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos del 1, 2 y 3,
¿verdad? Cuando dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿verdad? Porque tenemos más si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de aquellos que están lejos. Probémonos, examinémonos, ¿estoy bien? Hace ya varios años, en una clase o después de predicaciones, oyendo acerca del advenimiento del Señor o del juicio, se hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Qué si Cristo viniera hoy? No sé si fue después hablando así entre uno y otro, yo con otro o con otra. Son dos hermanos en distintas ocasiones, un hermano y una hermana. Y la hermana decía, bueno, no estoy seguro, no estoy segura, pero pues yo quiero ser salva, quiero tener la salvación. Pero no estoy segura porque solamente Dios puede decidir eso. Y el hermano me respondió en otra ocasión diferente, me respondió diciendo, yo puedo estar seguro, pero al final el que va a decidir es Dios, así que Dios es el que decide. Y pues no sé cómo puedan ustedes estar pensando si se les hiciera la pregunta, o ustedes mismos se hicieran la pregunta, si viniera Cristo hoy, ¿estoy seguro de mi salvación? Y ¿qué tenemos que hacer para saber si estamos seguros o no estamos seguros? Bueno, el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, en el capítulo 1 y versículos 21 al 23, el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo está afirmando, ¿verdad? Él está totalmente seguro que si Cristo en su tiempo, ¿verdad?, que él vivía, si Cristo hubiese venido en ese tiempo que estaba Pablo habría sido llevado con Cristo, estaría seguro de su salvación. ¿Por qué Pablo hacía esta afirmación con esa fortaleza, con esa firmeza? Bueno, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 12, él dice, yo sé a quién he creído. A pesar de cómo se encontraba el apóstol Pablo está en la cárcel, escribe él su última carta, la segunda carta a Timoteo es la última carta que él escribe, y él está preso y va a morir, lo van a crucificar, lo van a matar de alguna manera, ¿verdad? Lo leemos, ¿verdad?, ahí a través de esta carta a Timoteo, en esta segunda carta. Pero en el versículo 12 dice la Escritura, por lo cual asimismo padezco esto, es decir, está en prisión. Él está en prisión por segunda ocasión y él va a sufrir, dice, el tiempo de mi partida está cercano, va a decirle a Timoteo en otro lugar. Dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿A quién había creído el apóstol Pablo? Él había creído a Jesús, el Cristo, que Dios le mandó a este mundo, ¿verdad?, que naciera de aquella mujer María y que viviera y luego iniciara su ministerio y terminara con
su crucifixión, en la que con su muerte traería a todo el mundo que quisiera ir a Él. Dice, y estoy seguro que Él es poderoso. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es el depósito? La salvación. La salvación. Él dice, he peleado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Dios juez justo. Y dice, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo está cierto, ¿verdad?, de que todos aquellos que tienen esa confianza en Jesucristo y que han guardado la fe, que han acabado la carrera, que han permanecido firmes a pesar de todas las cosas que sufrieron en contra en su vida, ellos permanecieron firmes, y Pablo está diciendo, todos los que aman su venida también tendrán la corona de justicia. Así que debemos de estar conscientes entonces de que cómo estoy yo viviendo mi vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo delante de Dios para no ser apartado del Señor? ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Mateo capítulo 7 y versículo 21? ¿Verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que creamos en el Hijo. Le preguntaron a Jesús allá en Juan capítulo 5, me parece, ¿verdad? Le preguntan a Jesús, ¿cuál es la obra de Dios que quieres que hagamos? Y el Señor les dice, que creáis en el que Él ha enviado. Y el que Él ha enviado ha hecho su ministerio, ha enseñado a los apóstoles, ha enseñado lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, que debemos de creer en Él. No solamente es el creer en Él es algo de nuestra mente, ¿verdad? Oh, sí, yo creo en Jesucristo, Él vino a este mundo, lo dice la Biblia, y no se está refiriendo solamente a eso, sino creer implica obedecer lo que Él quiere que hagamos. Si hoy se le preguntase al mundo religioso, el mundo religioso está formado por miles y miles de grupos o de iglesias que profesan supuestamente la verdad, que predican la sana doctrina. Pero sabemos que muchos pues niegan incluso que Jesús sea el Hijo de Dios, otros niegan que no es necesario bautizarse para tener la salvación, otros afirman, ¿verdad?, que con una oración se puede ser salvo. Pero ¿qué dice la Escritura? Hay que confrontarlo con las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios demanda? A través del libro de los Hechos encontramos ese plan divino, ese plan de Dios para que el hombre pueda ser salvo. Y tenemos desde el capítulo 2 del libro de los Hechos, allá en Pentecostés, cuando se estableció la iglesia, allí en aquel Pentecostés, después de la muerte que sufrió Cristo en aquella Pascua, y que resucitó al tercer día, y luego el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y predicaron. Y cuando oyeron la predicación, dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y lo hicieron, ¿verdad? Y lo miramos después más adelante en el capítulo
8, ¿verdad? Allá en Samaria, dice, iba predicando Felipe, y dice, se bautizaban hombres y mujeres después de oír el Evangelio. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, encontramos por primera vez los gentiles son añadidos a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia que estableció el Señor. Allí en Hechos 10 miramos cómo Pedro predicó el Evangelio a Cornelio, a su familia, a sus hijos, hijas, a sus soldados, a sus amigos y a algunos esclavos que estaban ahí con él. Había un grupo grande, ¿verdad? De tal manera que Pedro dijo, ahora conozco que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Y les dice a los otros 6 judíos cristianos que habían ido con él, que le habían acompañado, ¿puede alguno de ustedes impedir el agua para que estos sean bautizados? Entonces encontramos en el libro, en el capítulo 9, la conversión, la convicción y el bautismo de Saulo de Tarso. Llegó un predicador y le dice a Saulo, ¿verdad? Después de que Jesucristo mismo le revela el Evangelio a Saulo de Tarso, y viene aquel Ananías, un predicador que vivía allí en Damasco, y le dice a Saulo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En Hechos 16 miramos la predicación a un hombre, a un carcelero. Primeramente el carcelero piensa que después de un terremoto que los presos han huido, porque ahí estaban encarcelados Pablo y Silas, y él cree que han huido y se quiere matar, y le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y viene con ellos y les dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le contestan, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Algunos grupos religiosos en denominaciones toman este versículo, solamente creen en el Señor Jesucristo. Pero en el siguiente versículo dice que le anunciaron la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y luego después, en el siguiente versículo, se bautizaron. Entonces, ¿qué miramos? Miramos el plan de salvación. Predicaron, oyeron, creyeron, se arrepintieron, confesaron y se bautizaron. Lidia, ¿verdad? Allí mismo también en Hechos 16, ¿verdad? También el Espíritu Santo abrió su corazón para que estuviese atenta a la predicación de Pablo, y luego ella fue bautizada. En Hechos 18, ¿verdad? También allí se predicó el Evangelio, ¿verdad? Se oyó, se creyó, se arrepintió, se confesó, se bautizaron. Ese es el plan que está revelado en la Biblia para que nosotros lo sigamos. No nada más tener fe. Puede alguien tener fe y sin embargo estar seguro de lo que afirma y saber que va a salir adelante. Pero hay una fe, ¿verdad?, que incluso Proverbios en el capítulo 3 y versículo 5, el versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate en tu corazón, fíate de Jehová en tu corazón o de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el versículo siguiente, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Pero aquí el versículo 5 es
algo que nos debe de poner a reflexionar. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Recordamos nosotros a un hombre que se basó en su propia prudencia y sin embargo Dios ya le había dejado. ¿Se acuerdan ustedes de Sansón? Sansón la historia, no la vamos a decir toda la historia de Sansón, ¿verdad? Pero él se enamoró de una mujer que se llamaba Dalila, ¿verdad? Y a Dalila le ofrecieron dinero los filisteos para que obtuviera el secreto en qué consistía la fuerza de Sansón. Y le rogó y le pidió de muchas maneras y le dijo, pues si me amarran, si me atan las guedejas, ¿verdad? Tenía 7 guedejas en la cabeza Sansón. Guedejas son como trenzas, como el pelo largo, ¿verdad? Y se los hacían como trenzas, ¿verdad? Sí, en mimbres, ¿verdad? En verdes, ¿verdad? Que no estén enjutos, ¿verdad? Y se durmió y la mujer lo hace y luego le dice, Sansón, los filisteos. Y se para Sansón y se deshizo de lo que le habían atado. Entonces, en la segunda ocasión, o le vuelve a decir, dime en qué consiste tu fuerza, ¿verdad? Y Sansón le dice, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, ¿verdad? Se me quitará la fuerza. Y lo atan. Cuando él está dormido lo atan. Y Sansón, los filisteos. Y Sansón se para y se levanta y se deshacen las cuerdas como hilos y pues no pasa nada. Y se enoja la mujer y le dice, me estás engañando, ¿verdad? Y dice, si me ataren en las guedejas, en estacas, no se me quitará la fuerza. Y lo vuelve a hacer y Sansón, los filisteos contra ti. Y Sansón se levanta y no pasa nada. Y pues ya la mujer se le está yendo el negocio, ¿verdad? Y por fin Sansón le descubre su corazón y le dice, yo soy nazareo desde el vientre de mi madre y nunca me han cortado el pelo, ¿verdad? Pero el día que me lo corten, ¿verdad? Pues se apartará la fuerza de mí. Entonces lo duerme otra vez la mujer, le corta el pelo, ¿verdad? Y ahí están ya los filisteos, los soldados, y Sansón, los filisteos. Y Sansón se levanta pensando, otra vez pasará lo mismo. Miren lo que dice en el versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero, dice la Escritura, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿En quién estaba confiando? ¿Cuál era la confianza? ¿Cuál era la fe de él, de Sansón? Estaba confiando en su propia prudencia. Pero nosotros no podemos decir, no, yo me voy a salvar porque no, amén, sí. Pueden esto decir todos los en donde se enseñan falsas doctrinas, sí, amén, yo voy a ser salvo. Sí, yo miré directamente con el Señor. Pero se están fiando en su propia prudencia. Leen las Escrituras, pero no las analizan, no las estudian, no ven la sana doctrina. Se desvían y piensan solamente los mandamientos que tiene el hombre, o que el hombre manda, ¿verdad? O que el hombre enseña, ¿verdad? Sí, la fe es esencial, pero es una fe, ¿verdad?, que descansa en Jesucristo. Dice Juan 8:24, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces debemos de confiar en el Señor. Hace unos momentos, cuando estábamos participando de la mesa del Señor, nuestro hermano estaba diciendo, esto lo hizo el Señor
¿verdad? Para que nosotros recordáramos su sacrificio, su muerte en la cruz, muriendo Él en lugar nuestro, yendo a la muerte, ¿verdad? Como dice Isaías, como un cordero, ¿verdad? Como una oveja que no abrió su boca ni se opuso, sino fue para morir. Vino el Señor a este mundo para morir por ti y por mí. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, gracias a Dios que oímos el Evangelio hace muchos años, hace 2, 3, 4, 5 años, 6 años, 10 años. Lo oímos, lo creímos. Confesamos a Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos y aquí estamos en fidelidad y queremos seguir fieles, no en mi propia prudencia, sino confiando en Jehová, confiando en Dios, confiando en su palabra, cumpliendo su palabra, sabiendo las enseñanzas de Jesucristo y tratando de vivir la palabra que Él dice. El hermano del Señor Santiago dice en su primer capítulo y versículo 21, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. No nos concretemos solamente a oír el Evangelio, necesitamos obedecerlo, necesitamos confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, necesitamos arrepentirnos, necesitamos morir al pecado para ser sumergidos en las aguas del bautismo y venir con el don del Espíritu Santo, con nuestros pecados perdonados. Y el Señor nos añadió a la iglesia cuando obedecimos. Dice Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. A los que habían de ser salvos. Si estás seguro de tu salvación, ¿has sido añadido a la iglesia? ¿Has sido bautizado o bautizada? ¿Confesaste a Jesucristo como el Hijo de Dios? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Oíste el Evangelio? ¿Qué de ti? ¿Verdad? Entonces, miramos que hay los ejemplos que ya miramos o que mencioné hace unos momentos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que hay la necesidad de cumplir el Evangelio. Se ignora incluso en muchos religiosos ignoran el Evangelio o no lo miran de esa manera. Dice en 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4, dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Y luego en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, es necesario que tú y los que estén en las redes sociales, si no han obedecido el Evangelio, pueden hacerlo. Acérquense a una congregación de la Iglesia del Señor o simplemente pónganse en contacto con algún predicador o con algún miembro de la iglesia para que les dé todas las dudas que tengan, ¿verdad? Y puedan así obtener la salvación obedeciendo el Evangelio. ¿Cómo se cumple ese Evangelio? El apóstol Pablo lo escribe a los romanos en el capítulo 6, ¿verdad? Y versículos 3 y 4, versículos que ya quizás sabemos de memoria. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo Jesús murió en la cruz, fue bajado y fue puesto en aquella tumba de Nicodemo, fue sellada la entrada y al tercer día él resucitó, salió de la tumba. Cuando la persona oye el Evangelio, lo cree, se arrepiente, confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, muere al pecado y es sepultado o sepultada en las aguas. Cristo estaba en la tumba, Cristo salió de la tumba, Cristo resucitó de la tumba. Cuando nosotros somos bautizados, emergemos, salimos del agua. El don del Espíritu Santo está sobre nosotros. Y el Señor nos añade a su iglesia, Hechos 2:47 en la parte final. Nuestro nombre es escrito en los cielos. Los libros van a ser abiertos. Se dice allá en Apocalipsis que el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Yo no puedo creer que tú creas eso. Digo, no puedo creer que quieras eso, no que lo creas. No puedo creer que tú quieras ser arrojado o arrojada al lago de fuego y azufre que arde por siempre. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser salvo o quieres perderte? El Señor Jesucristo, cuando estaba en su ministerio, les dice a los judíos, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 5, y creo que es el versículo 28, ¿verdad? Dice, vendrá tiempo futuro, vendrá día cuando los que estén en los sepulcros oirán mi voz, y unos saldrán para vida, a resurrección de vida, y otros saldrán a resurrección de muerte. Yo no creo que tú quieras salir a resurrección de muerte en aquel día. Así que Dios quiere que tú te salves. Dios ha tenido paciencia contigo. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, hablándole a Pedro, reclamándole por el advenimiento del Señor, le dice, el Señor no se tarda, todas las cosas siguen igual, no es cierto que Cristo vaya a regresar. Y Pedro les escribe, segunda de Pedro 2:9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para contigo, fue paciente para mí, conmigo, para todos nosotros, porque no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesucristo lo dice en Lucas 24:47, ¿verdad? Y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Los pecados son los que separan al hombre de Dios. Pero si te arrepientes, ¿verdad?, confesando a Jesucristo y te bautizas, tus pecados son lavados, son quitados. Recuerden, Ananías le dice a Saulo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y ya son quitados. Somos añadidos a la iglesia, eres añadido a la iglesia. Eres salvo, eres salva, tienes la salvación. Y si Cristo viniera hoy, irías con Él, iríamos con Él, nos iríamos con Él. Es lo que la misión que tiene la iglesia, predicar el Evangelio para que la gente se arrepienta. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, el Señor manda que vayan a todas las naciones
y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, el versículo 16 de Marcos 16, será salvo. El que no creyere será condenado. Yo no creo que tú quieres ser condenado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En Efesios capítulo 1 y versículo 7, dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, hay vida eterna, tenemos vida eterna. El apóstol Juan, ya siendo muy anciano, escribe a las iglesias en Éfeso, en su primera carta, capítulo 5 y versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y luego dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. En el versículo 11, primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 11, bueno, deberíamos de haber leído el versículo 11 primero, dice, y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ese es el testimonio de Dios, que nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Y el versículo 12 dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el Hijo de Dios lo tenemos, ¿verdad?, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, cuando confesamos, cuando nos arrepentimos, nos bautizamos, ¿verdad? Dice Gálatas capítulo 3 y versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en, esa partícula significa dentro de Cristo. El bautismo nos pone en Cristo, en el cuerpo, en la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23, a ver, déjenme decir. Y dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, y santificó todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y luego dice el siguiente versículo, la cual es su cuerpo. ¿Se fijan? Bautizados en Cristo, estamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, es de Él. Él la estableció. Fuera del cuerpo no podemos ser salvos. No puedes ser salvo. No puedes tener la salvación. La fe es esencial. Necesitamos creer en Jesucristo porque está basada en la palabra de Dios. La fe está basada en las promesas de Dios. La fe está basada en sus mandamientos. Es como lo tenemos que manifestar nosotros. Entonces, si el hombre obedece los mandamientos, ¿verdad?, alcanza las promesas, ¿verdad?, que son de Dios. La vida eterna es una promesa que ya tenemos, está ya reservada en los cielos. Dice el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1 y versículo 3, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol dice en otra, Efesios, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre, dije Efesios, 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Luego el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué más? Reservada en los cielos para nosotros. Si Cristo viniera hoy, si estoy seguro de mi salvación, allá está la corona de justicia para mí, allá está la corona de justicia para ti. Pero si tú no eres parte del cuerpo del Señor, no puedes tener esa esperanza, no puedes tener esa promesa, no puedes tener esos mandamientos sin obedecerlos. Necesitas obedecer sus mandamientos. El Señor, nuestro Padre Celestial, nos ama tanto, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito. Lo mandó para que nosotros pudiésemos ser salvos. Él vino a este mundo para cumplir lo que el hombre no puede hacer. Cristo pagó toda la deuda de la humanidad y queremos estar en los lugares celestiales. Queremos adquirir, queremos obtener, queremos poseer la salvación, pero esto sucederá cuando Cristo venga por nosotros. ¿Estás seguro de tu salvación? Vamos a cantar un himno. La invitación es la palabra de Dios. Himno 103, 103.